hoy día me toca hablar sobre promoción. Me hubiera gustado también hablar de comunitaria, pero un colega conocido y muy bueno va a hablar del tema. Entonces yo les voy a hablar de la parte individual y familiar, aunque también en el marco de la promoción es un colectivo. Si me permiten, ¿no? Compartir pantalla para poder iniciar mi presentación, les voy a agradecer mucho. Y espero poder llegar y que comprendan la importancia de esto y a los médicos serums. Y también si tienen preguntas o después quieren contactarse conmigo, mi teléfono y mi correo electrónico están dentro de la presentación. Muy bien. Quisiera saber si se ve. Sí, Sí, quería doctora. opciones de puntero, láser, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente agradeciéndoles la oportunidad, y es un honor para mí poder compartir todos los años con los serums. Es una experiencia extraordinaria en donde podemos aprender muchísimo y tal vez donde vamos a estar mucho más cerca de la población y vivir, ¿no? Con ellos y conocerlos de cerca y sus necesidades. El día de hoy voy a hablar de promoción a nivel individual y familiar, ¿no? En el marco de la atención primaria, que es algo que queremos fortalecer para un país más saludable. Entonces, empezaremos por el concepto de promoción, ¿no? Entonces, la promoción es un proceso que consiste en que proporcionemos a las personas, a las familias y a las comunidades los medios necesarios para poder mejorar su salud y poder ejercer un control sobre la salud, ¿verdad? Entonces, miren, este modelo de abordaje para la promoción de la salud está en los lineamientos de política de promoción de la salud que salió en una norma técnica del MINSA desde el año 2005 y considero que sigue absolutamente vigente, ¿no? Trabaja enfoques transversales, ¿no? Cómo debemos trabajar la promoción con la equidad, derechos en salud, equidad de género, interculturalidad, para acercarnos más a las poblaciones a donde vamos a llegar y cuáles son las estrategias, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder desarrollar promoción de la salud? Abogacía y políticas públicas, porque tenemos que trabajar con todos los sectores sanitarios o líderes de la comunidad para poder desarrollar esto. Comunicar y educar para la salud es importantísimo en promoción y después de comunicar y educar, accionar, ¿no? Llevar a la comunidad justamente a un empoderamiento social y participación comunitaria que desarrolle acciones en pro de la promoción de la salud. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la población sujeto de intervención, no? Es las personas por etapas de vida, la familia y la comunidad. Y como ven aquí, falta una etapa de vida, porque la etapa del joven salió mucho después de que salga esta norma, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante indicar que son 5 las etapas de vida, ¿no? Entonces, me toca hoy día hablar de promoción por individual, ¿no? Por persona, por etapas de vida y también en la familia. ¿Y cuáles son los escenarios? O sea, ¿dónde vamos a nosotros desarrollar lo que es promoción de la salud, ¿no? Los escenarios son los lugares en donde las personas vivimos o pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Por lo tanto, los escenarios para desarrollar todo esto son la vivienda, ¿no? La escuela, ¿sí? Los municipios y los centros laborales, ¿no? Y por eso es que Promoción de la Salud sacó programas, ¿no? Relacionados a viviendas saludables, escuelas o instituciones educativas saludables, municipios saludables, ¿no? Y centros laborales saludables no hay la normativa, pero la idea es conducente a lo mismo. ¿Y cuáles son los ejes temáticos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar o qué temas desarrollar en promoción de la salud? Y ahora más vigentes que nunca en el contexto de la pandemia, ¿no? La alimentación y nutrición, que sabemos que actualmente tenemos un conjunto de, ahora se le llaman sindemias, ¿no? Un conjunto de pandemias a nivel mundial, ¿no? Que, por ejemplo, están ligadas a problemas con la alimentación y nutrición inadecuadas, ¿no? La higiene y saneamiento fundamental en estos tiempos por el problema de la pandemia, la actividad física, ¿no? Que con la urbanidad el hombre se ha vuelto más sedentario, la salud sexual y reproductiva, ¿no? Que yo creo que a la fecha lo que hacemos solamente es salud reproductiva o vigilar los métodos anticonceptivos,
pero la salud sexual es mucho más amplia que eso, ¿no? Y los objetivos de la salud sexual y reproductiva son más grandes que solo planificar, ¿sí? Habilidades para la vida, que va muy de la mano con este último, que es promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz. Como vemos, hasta las circunstancias políticas en nuestro país han develado una situación de violencia, ¿no? De maltrato, de poca capacidad de negociación, de manejo, de gestión de emociones, de inteligencia emocional, y esas son las habilidades para la vida, ¿no? Entonces es un eje temático fundamental si nosotros queremos tener una adecuada salud mental, amén de la situación de duelo que están viviendo muchos pobladores por las circunstancias de la pandemia, ¿no? Por la ansiedad generada también por otros aspectos que han ido de la mano también, como son la parte económica, quedarse sin trabajo, en fin, una serie de circunstancias adversas socialmente y que nos están afectando. Y bueno, otro eje temático era la salud vial y cultura de tránsito, ¿sí? Entonces, miren, el otro punto importante que tienen que saber es que no es que todos los vamos a hacer, va a depender de la comunidad en la que a la que ustedes vayan. Y por eso es que inicialmente el médico Seruns que vaya tiene que hacer un ASIS, ¿no? Un análisis de la situación de salud rápido, ¿no? O si ya lo hay, tomar el que existe para poder definir justamente cuáles son las prioridades. Por ejemplo, yo trabajo en el Cono Norte, en el Hospital Cayetano Heredia, y en los últimos 5 años me he dedicado a ver adolescentes. Entonces, hicimos el ASIS de adolescentes y tomamos 2 ejes temáticos por priorización, que fueron alimentación y nutrición, porque el 50% de mis adolescentes eran o tenían sobrepeso u obesidad. Y el otro punto que tomamos fueron justamente habilidades para la vida, promoción de la salud mental y buen trato por los niveles de violencia de toda índole que encontrábamos, incluido violencia sexual, ¿no? Dentro de las adolescentes, ¿no? Era mi 6ª causa de morbilidad, de hecho, en el hospital. Entonces, por ese motivo, nosotros decidimos trabajar sobre esos ejes temáticos. No es que los otros no sean importantes, pero el punto es que también a veces nos vemos restringidos por la parte de los recursos en general, ¿no? Desde humanos hasta materiales, logísticos, en fin. Entonces, en ese sentido, uno también, en el marco de las prioridades que aparezcan en el nivel local, tiene que tomar decisiones sobre qué ejes temáticos debemos fortalecer, ¿no? Durante el año que ustedes van a estar en esos lugares, ¿ok? Muy bien, entonces, hablando ahora de la parte individual, nosotros sabemos que tenemos una atención, ahora se llama cuidado integral a la persona por etapas de vida, ¿no? Y en ese marco, ¿no? Nosotros tenemos que centrar nuestra atención, ¿no? De acuerdo a cada una de las etapas de vida, y eso es atención individual. Muy bien. Entonces, en el marco de la promoción de la salud, el Ministerio de Salud, desde el MAIS del 2001 y reafirmado en el MAIS que sacamos en el 2011, fíjense, se describen necesidades de salud, ¿no? Y las necesidades son de promoción o de desarrollo, así se llaman, ¿sí? De mantenimiento o de prevención. Luego vienen de daño, ¿no? Luego vienen de discapacidad. Y ahora último, en el MCI se han agregado los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, dentro del MAIS BFC ustedes van a encontrar en el anexo 7, van a encontrar que justamente están definidas cuáles son las necesidades, algunas, ¿no? No se pueden definir absolutamente todas, pero están las más importantes para la promoción o desarrollo del niño, o sea, por etapas de vida, y ahí van a encontrar necesidades para el desarrollo personal, y familiar y funcionamiento social, ¿no? Entonces, estamos hablando individual, familiar y comunitario, en realidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, para el niño dice alcanzar su máximo potencial de desarrollo como ser humano. Y en realidad esto es inherente a todas las etapas de la vida, ¿sí? Atender sus derechos, ¿no? Incluso desde el que está por nacer, ¿no? Y fíjense, qué importante, desarrollo de habilidades sociales. Desde la primera infancia uno tiene que iniciar desarrollando habilidades sociales, ¿ok? Y en el ámbito familiar, que también lo vamos a ver, es desarrollar relaciones afectivas positivas en la familia, que si ustedes se dan cuenta es lo mismo y tiene mucho que ver con el desarrollo de habilidades sociales
desde los padres, los hijos y todos en general. ¿Ok? No me voy a referir al funcionamiento social porque la parte comunitaria la va a hablar otro colega. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay una serie de derechos del niño por nacer, pero el que nos convoca de repente más directamente como personal de salud es este, ¿no? Que su madre cuente con todos los cuidados y atenciones necesarias, ¿no? Esto hablamos del niño por nacer. Y en general, del niño ya nacido, que cuente con todos los cuidados y atenciones de salud requeridos, ¿no? Entonces ahí ya ustedes están siendo capacitados también en el paquete de cuidados integrales al niño por nacer, al recién nacido, etcétera, por cada una de las etapas de la vida, y eso es lo que tienen que ir a desarrollar, ¿no? No van a ir solamente a ver necesidades derivadas del daño, o sea, cuando se enfermó. Eso es algo que tiene que cambiar en nuestra forma de trabajo dentro de los servicios de salud, sobre todo si vamos a estar en un primer nivel de atención. Entonces, en un primer nivel de atención es entrega de un paquete de cuidados integrales justamente para que no se enferme, ¿no? Puede venir por la enfermedad, claramente, pero aprovechamos la oportunidad para tratar el problema por el que viene, pero además ir adicionando este paquete de cuidados integrales, ¿ok? Entonces, pasamos al adolescente, ¿no? Y ustedes van a ver que en promoción del adolescente también dice, miren, desarrollo de habilidades sociales, ya empiezan a hablar de proyecto de vida, promoción de sentimientos de religiosidad o espiritualidad, uso adecuado del tiempo libre, potencialidades intelectuales, laborales, artísticas, deportivas, etc. Pero en realidad, fíjense ustedes, el uso del tiempo libre para mí es transversal también desde pequeño, ¿no? Desde el recién nacido hasta todas las etapas de la vida, ¿ok? Y en el desarrollo familiar es prácticamente lo mismo, desarrollar relaciones afectivas positivas, que tiene que ver con la comunicación empática, la corresponsabilidad. Aquí ya vienen roles, pero los roles se van generando desde niño también, ¿no? Entonces, para mí, en realidad, todas estas cosas que se han querido diferenciar por etapas de vida, de repente por ser más importante en una que en la otra, pero son transversales a todas las etapas de la vida y van a tener que ver mucho con las relaciones humanas, ¿no? La disposición de roles, normas, límites en la familia para poder desarrollar, ¿no? Comportamientos positivos y saludables. En el adolescente, por eso privilegiamos un poquito más todo lo que son habilidades sociales y van a encontrar que hay las básicas y las avanzadas. No me voy a detener por los tiempos, después ustedes las revisan, pero lo cierto es que estas se inician justamente en la niñez temprana, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces los adolescentes llegan más bien por conductas disruptivas, inadecuadas, ¿no? A la consulta, justamente porque sus padres no saben desarrollar, no tienen habilidades sociales básicas bien desarrolladas y obviamente estos niños crecen de esa forma también y entonces tenemos que empezar por las básicas en esta etapa de vida, por eso mi consejo es iniciar desde los más pequeños en todos los ciclos de la vida de la familia, para poder llegar más bien en esta etapa y trabajar las avanzadas, ¿ok? Muy bien, entonces, luego tenemos del joven, que va por ahí, ¿no? Es un poquito más estructurado probablemente, pero va de la mano con lo que requiere casi el adolescente, un poco más, nada más. Entonces es también alcanzar su máximo potencial, como han visto, uso adecuado del tiempo libre, orientación sobre deberes y derechos ciudadanos, habilidades sociales, ¿no? Proyecto de vida, promoción de sentimientos de lo mismo, uso adecuado del tiempo libre, ¿no? Y todas sus potencialidades. Entonces, y para el familiar lo mismo, relaciones afectivas positivas, miren, ejercer roles equitativos. Aquí ya hay más equidad en la familia porque ya es un joven, entonces ya no le vamos a dar órdenes, sino probablemente con los padres vamos a negociar más, ¿no? Por eso dice roles más equitativos, comunicación horizontal, ¿no? Respeto a derechos y deberes en la familia. Ya ahí hay que hablar de paternidad y maternidad responsables, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, todos estos aspectos que se ven en el ámbito personal y familiar. Y aquí hago hincapié de repente que arranque en la adolescencia, pero que sigue con más énfasis en la etapa del joven, que es el proyecto de vida.
¿no? En el niño sí de repente no es tanto el proyecto de vida todavía, pero a partir del adolescente ya uno empieza a trabajar esto, ¿no? Y por si acaso, el proyecto de vida debe ir hasta la senectud. Lo único que cambia es la temporalidad. Probablemente si hacemos un proyecto de vida en un adolescente sea de largo alcance, ¿no? Para 20, 30 años. En cambio, si lo hacemos en un adulto mayor, podemos poner metas más pequeñas de corto alcance, ¿no? Por la temporalidad que puede tener un adulto mayor, ¿no? Entonces, lo cierto es que esto te va a ayudar a aprovechar el tiempo para los logros personales, ¿no? Tener un futuro claro, ¿no? Para que después puedas ir en pro de eso y lograr una satisfacción y bienestar personal, ¿no? El ejercicio también de desarrollar una libertad pero responsable, tomar decisiones reflexivas y no impulsivas, que también tienen que ver con las habilidades sociales, ¿no? Entonces, una visión de esperanza de un futuro que él puede alcanzar. El problema es que muchas veces los adolescentes están y jóvenes están sin saber para qué están aquí o qué es lo que quieren realmente, y hay que construir esto con ellos, ¿ok? Favorecer el que se autoconozcan, ¿no? Y esto va a fortalecer la autoestima, que es una habilidad social, definitivamente, y evita conflictos y vacíos, y le da claridad de lo que va a querer en la vida y va a ir marcando el paso para llegar a eso que quiere. ¿Ok? Entonces eso es importantísimo. Luego tenemos en la salud del adulto, ¿no? Alcanzar igual su máximo potencial, uso adecuado del tiempo libre, ¿no? Deberes y derechos ciudadanos y las habilidades sociales, que como ustedes verán están en todas las etapas prácticamente. Entonces fíjense en la parte familiar, relaciones positivas, ejercer roles equitativos, comunicación horizontal, respeto de derechos y deberes, ¿no? Entonces prácticamente lo mismo que en el joven. ¿Ok? Pasamos luego al adulto mayor, ¿no? Y es para el desarrollo personal un envejecimiento activo, ¿no? Lo mismo, uso adecuado del tiempo libre, ¿no? Desarrollar su autoestima, porque va a tener algunas deficiencias físicas probablemente, y hay que enseñarlo a convivir con ese tipo de deficiencias, desarrollando las que sí, aquellos aspectos en que sí tiene potencialidades. Y en la parte familiar, lo mismo, fíjense, relaciones positivas, intergeneracionales, o sea, los abuelos con los padres y los nietos, ¿no? Que en una urbanidad a veces se vuelve difícil porque es más fácil tener casas de reposo y alojarlos ahí, pero se pierde la oportunidad de ese intercambio para que ellos, con su sabiduría, nos puedan alimentar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces, tanto con adultos, y bueno, eso hay que considerarlo también, ¿no? Y ver cómo hacerlo posible, ¿sí? Entonces, ahora, en relación a las intervenciones de promoción, ya habíamos dicho cuáles son los ejes temáticos, ¿no? Sin embargo, se habla también la literatura habla de determinantes sociales proximales, ¿no? Entonces, y los responsables de poder otorgar todo esto, obviamente somos los que trabajamos en salud, pero con participación de la persona, en este caso en el ámbito individual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos determinantes sociales proximales? Los comportamientos y los estilos de vida, ¿ok? Entonces, ahí estamos hablando, ya hemos visto los ejes que van muy de la mano con lo que dice la literatura internacional, que es alimentación saludable, actividad física, vida sexual y reproductiva plena, buen uso del tiempo libre y habilidades sociales, ¿no? Entonces, responsables de esto es el equipo multidisciplinario de salud y en ese equipo están ustedes, los médicos SERUM, que van a formar parte de equipos, ¿no? Y con participación de la persona deben ejecutar o desarrollar esos comportamientos y estilos de vida saludables en la población, ¿ok? En este caso de manera individual, ¿no? Pero para eso, ¿qué tenemos que tener como base? Un sistema eficaz de educación en la salud, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos por tiempos o por muchas circunstancias. Y de ahí vamos a ver, por eso les decía, me pidieron la parte individual en promoción de la salud, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿No? O sea, ya, está bien, esto tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Entonces sí existen metodologías, digamos así, o intervenciones que se hacen para poder trabajar determinantes sociales proximales, ¿no? De manera individual. Y ahí vienen las consejerías integrales, ¿no? En los temas que hemos dicho.
¿no? Entonces, las consejerías integrales son las que debe usar el equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Entonces, ojo, si se ven conmigo, que soy el SERUM, yo tengo que hacerle la consejería integral en esos temas, en los priorizados o en los que el paciente necesita, porque al llenarle su historia clínica he detectado algunas condiciones que podrían significar que ahorita está sano, pero podrían significar riesgo para el futuro. Entonces, en esos temas me enfoco para el desarrollo de consejerías integrales. ¿Ok? Modelo transteórico de cambio y entrevista motivacional, lo he puesto en negrito porque lo utilizamos los médicos de familia, ¿no? Es más estructurado, un poquito más complicado, pero también lo utilizamos más cuando ya tienen el riesgo instalado. Quiero recordarles aquí también que promoción y prevención van como de la mano, o sea, no es que hasta aquí promoción y de aquí para acá prevención. Probablemente teóricamente sí se pueda discernir, pero en la práctica es como que van articulados uno con el otro, ¿no? No hay persona, difícil encontrar una persona absolutamente sana sin ningún factor de riesgo. Y en realidad, promoción se hace incluso en los, claro, dicen en los sanos, pero también se hace en los que tienen factores de riesgo, porque es educación para la salud y darle los medios para poder mejorar, ¿no? Entonces, y luego vienen las intervenciones grupales que las he marcado en otro color, ¿no? Porque fíjense, me pidieron intervenciones individuales, pero lo cierto es que cuando uno encuentra un problema de salud pública en la comunidad, ya hacerlo de manera personal quita mucho tiempo y siendo los recursos tan escasos, uno tiene que virar y trabajar el problema en un orden más grupal, ¿no? ¿Por qué? Por los recursos. Entonces tenemos que hacer grupos de apoyo, talleres, sesiones demostrativas. Esas cosas son, se hacen de promoción de la salud y ya convocan a individuos, pero en realidad se hacen grupales. Entonces ya dejan de ser individuales para ser colectivas, ¿no? O grupales, ¿ok? Entonces siempre ya saben, los responsables del desarrollo de esto, el equipo multidisciplinario van a ser ustedes, ¿no? Con participación de la persona, ¿no? Entonces, y tenemos que tener un sistema eficaz de educación. Entonces, lo que pasa es que probablemente siempre habíamos visto esto, pero desde el factor de riesgo, porque siempre hemos estado más centrados en el daño. Y por eso nos enseñaban desde los riesgos no modificables y los modificables. Y si se ven, siempre estaban en negativo, ¿no? Desde la promoción es en positivo, ¿no? Desde modificables, porque ya tienes el riesgo, es porque tenías alimentación inadecuada, inactividad física, consumo de alcohol, exceso de peso. Lo volteamos a promoción y es alimentación justamente adecuada, actividad física, ¿no? Y entonces todo lo positivo que hemos mencionado antes, ¿ok? Entonces, para el caso de la prevención, se tiene que tener, y para la promoción en realidad, se tiene que tener un sistema de vigilancia de estos factores de riesgo. Entonces, ¿cómo yo sé, por ejemplo, lo que decíamos, en qué voy a trabajar en el ámbito local? A partir de haber hecho un ASIS, yo ya saqué qué factores de riesgo tienen y esos serán los ejes temáticos de educación de promoción de la salud en los que debo influenciar, ¿no? Los que más debo trabajar en el ámbito en el que me encuentro, ¿ok? Muy bien, esto justamente vino, para que sepan, del Observatorio Europeo, que hablaba de intervenciones macro, meso, micro. Micro son lo que van a trabajar ustedes en establecimientos de salud y obviamente cuáles son los grupos poblacionales, todas las etapas de la vida y hasta grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, a eso se le llama grupos vulnerables, ¿no? Otros, ¿no? Y fíjense los temas a trabajar, los que ya hemos descrito y que están relacionados con los ejes de promoción de la salud que tenemos desde el 2005. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué dicen también, no? Miren, esto me encantó porque, miren, muchos dicen que los estilos de vida son responsabilidad propia, ¿sí? ¿Ya? Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que la responsabilidad solo puede darse cuando se tiene igual acceso a una vida saludable y reciben apoyo para tomar decisiones informadas sobre la salud. Entonces, si no hacemos esto, no podemos otorgarle la responsabilidad a la persona o a la familia o a la comunidad de poder desarrollar estilos de vida y comportamientos saludables, ¿no? Entonces, fíjense, y hay, ¿no? Según la evidencia, si pudieran cerrar el audio, por favor, hay acciones poblacionales costo-efectivas que reducen la carga de enfermedad, ¿no? Y los costos, según la OMS, miren, esto lo hablan desde el 2010. Yo remarqué en negrito las que están relacionadas más con la parte de los servicios de salud, ¿no?
que es, por ejemplo, advertir los peligros del consumo de tabaco, tratar la dependencia nicotina, promover la lactancia materna exclusiva, que ya ahora está demostrado, por ejemplo, que tiene que ver con evitar la obesidad, ¿no? Y la alimentación complementaria de forma adecuada, proporcionar información nutricional y asesoramiento en la atención en la salud, ¿no? Esos son los que están directamente relacionados con el sector salud, ¿no? Pero fíjense cómo hay una serie de intervenciones que tienen que ver también con otros sectores. De ahí que les decía que eso de lo individual, si no va de la mano con lo familiar y con lo comunitario, ahí hablamos de integralidad. Entonces, si nosotros solo incidimos en lo individual, no va a dar resultados. Si solo incidimos en lo familiar, de repente un poquito más, pero tenemos que incidir en los 3 sujetos de intervención, persona, familia, comunidad, ¿no? Integralmente para lograr cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo es sistémico. Un sistema afecta al otro y el otro al otro y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el ASIS, lo que vamos a encontrar y lo que debemos ver es justamente el análisis de las tendencias, ¿no? En mortalidad, morbilidad, que es como yo les dije que priorizamos en mi área de trabajo, el decir, vamos a intervenir estos ejes porque esto, mire, está dentro de las 10 primeras causas de morbilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de monitorear factores de riesgo haciendo un censo rápido en su población, ¿no? Para ver cuántas familias son y qué vulnerabilidades o factores de riesgo tienen, ¿no? También esto se puede hacer por encuestas periódicas, ¿no? Y obviamente analizar los resultados de lo que hagan y para poder justamente desarrollar o accionar en promoción y prevención de sus prioridades, ¿ok? En esa población de adscripción que van a tener en sus establecimientos y a los que ustedes se deben abocar al trabajo, ¿ok? Y esto se debe hacer con el equipo básico, con el equipo multidisciplinario de salud, antes llamado básico, ¿no? Entonces, y tienen que monitorear y evaluar también lo que hagan para ver si han logrado un cambio, ¿no? Dentro de los estilos de vida, de los comportamientos de la población, ¿ok? El instrumento clave en la parte individual definitivamente es la historia clínica por etapas de vida, ¿no? Entonces, ese es el instrumento en el que debe estar registrado lo que ustedes hagan. Si hacen consejería integral en nutrición, pues ahí tiene que estar registrado. Y también la historia clínica nos sirve para detectar factores de riesgo y poder trabajar promoción y prevención, ¿ok? También en el carnet deben ir checando, tienen que tener su carnet por etapa de vida e ir checando aquellas cosas que van haciendo, ¿no? Miren ustedes, si ven acá, consejería integral, consejería familiar, consejería en salud sexual y reproductiva, ¿no? Era lo que teníamos priorizado para nuestros adolescentes. Ustedes, de acuerdo a su análisis de situación, dirán qué consejerías le van a ejecutar de acuerdo a la etapa de vida o de repente transversal a todas las etapas y desarrollarlas y ir checando en qué fecha se van haciendo a través de ustedes o del equipo multidisciplinario en salud, ¿ok? Luego, ahora encajemos con la familia. La familia, así como el ser humano tiene etapas de la vida, la familia también tiene ciclos vitales, ¿no? Entonces, en el modelo de cuidado integral y desde el MAIS ya se hablaba de las 4 etapas del ciclo vital de la familia según la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque como grupo tienen sus propias necesidades, que son diferentes al paquete de cuidado integral individual, ¿sí? En ese marco también tenemos que centrar nuestra atención a las familias. Y en el plano familiar también está en el mismo anexo del MAIS las necesidades de promoción de acuerdo al ciclo vital de la familia. Y miren, ahí van a encontrar, por ejemplo, para la familia que recién se está formando, ¿no? Que es alcanzar su óptimo desarrollo, ya no como persona, sino como pareja, con valores y principios. Desarrollar un buen funcionamiento familiar, establecer una comunicación adecuada, ¿no? Abordaje abierto de temas de sexualidad entre esposos, por ejemplo. Y eso es para lograr una salud sexual plena, por ejemplo, ¿no? Que no la tenemos desarrollada como cultura en nuestro país. Ajuste de caracteres, ¿no? Distribución adecuada de roles, estrategias para pactar y enfrentarse a los desacuerdos, desarrollar y mantener recursos familiares, ¿sí? Adentro y afuera de la familia, fomentar deberes y responsabilidades compartidas, ¿no? Como esposos, paternidad y maternidad responsable, reajuste con la familia de origen, ¿sí? Porque pasamos a formar un hogar y ya tenemos que irnos desligando un poco
de la familia de la cual procedemos, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la funcionalidad familiar, en otras palabras, con las relaciones humanas, mucho tienen que ver con una comunicación asertiva, que justamente es una habilidad social. Por eso es tan importante en todo esto las habilidades sociales y el desarrollo de una cultura de paz y buen trato. ¿Ok? Muy bien. En el marco, uy, perdón, no salió la figurita, ahí está. En el marco de la familia en expansión, que es cuando ya tienen varios hijos y probablemente se enfrenten a este tipo de familias ustedes, ¿no? Vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Fíjense, un buen funcionamiento, comunicación e interacción adecuada con los hijos, ahora porque ya hay hijos, ¿no? Mayor énfasis en los adolescentes, distribución adecuada de roles, manejo adecuado de recursos, ¿no? Entonces, fíjense, y en realidad es una réplica, pero ya sumando a los hijos para resolver problemas con ellos también, ¿no? Y también ir preparándose para que cuando vayan creciendo, maduren y puedan luego salir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de ahí viene ya la familia en dispersión, ¿no? Entonces, que ya los hijos o ya están aptos para formar una nueva familia, ¿no? Entonces, o ya también empiezan a irse, ¿no? Entonces, aquí igualito, ¿no? Mantener una comunicación, redistribución de roles entre la pareja de nuevo a la partida de los hijos, ¿no? Adecuado manejo de los recursos, ¿no? Y una capacidad, lo mismo, ¿no? Resolver problemas, aceptar el despegue de los hijos se tienen que ir, ¿no? Por eso es importante tener proyecto de vida propio y compartido, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y después tenemos ya en contracción, lo mismo, mantener una comunicación, redistribución adecuada, porque ya los hijos se fueron, adecuado manejo de recursos, ¿no? Entonces, mantener recursos familiares adicionales a los hijos y aceptar un nuevo tipo de relación con la pareja, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto va muy de la mano con relaciones humanas, básicamente, ¿no? Y entonces, ¿dónde o en qué espacios lo vamos a desarrollar? Probablemente a través de la visita de salud familiar, que tenemos como instrumento clave, así como para la persona teníamos la historia clínica, para la familia tenemos la ficha, ¿no? Entonces, dentro del paquete que ya estimábamos desde el 2015, fíjense en que salió la normativa de la ficha, ¿no? Era justamente lo que ven aquí, ¿ven? Desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables. 7 ejes priorizados de PRONSA. Vuelvo a reiterar, no quiere decir que los 7 priorizaremos de acuerdo a la CIS que tengamos local y de acuerdo a las prioridades y también a los recursos con que contamos, ¿no? Entonces, y en realidad es lo que encontremos en el marco de las estrategias sanitarias, componentes y prioridades locales, ¿no? Entonces, aquí familias, ¿no? Que han sido intervenidas y fíjense cómo cambian estilos de vida y costumbres, ¿no? Miren, o sea, dentro de la pobreza se puede lograr un ordenamiento, una limpieza, una higiene adecuada, ¿no? Y esta familia de aquí es la misma que la de acá, ¿no? Entonces, en ese año que ustedes van a estar, tienen que mostrar un antes y un después. Y bienvenidos a esto. Cambiar la vida de una familia es el mejor regocijo que van a poder ustedes conseguir estando durante su año en el 01. Y para eso los animo a ver una película que es La lista de Schindler, ¿no? No sé si la han visto. Es muy bonita para poder entender lo importante que es cambiar una vida. Muy bien, entonces, en comportamientos y estilos de vida saludables, así como era para la persona, igualito es para la familia, ¿no? Son los mismos comportamientos que vamos a cambiar. Ahora el punto es aquí cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, aquí entra un bloque diferente. Hablábamos ahí de la consejería integral individual, por ejemplo, en la persona. Para la familia son consejerías anticipatorias por ciclos de vida de la familia. Y de aquí vamos a ver por qué, ¿ya? Y eso es en la parte, eso es en la parte del equipo básico para la familia solita, por decirlo así, ¿no? Pero sin embargo también remarqué en celeste porque cuando vemos que varias familias tienen el mismo problema y los recursos son pocos, pues armamos grupos de familias, ¿no? Entonces en realidad hacemos intervenciones grupales, ¿no? Y dentro de estas intervenciones grupales están grupos de apoyo por problemas específicos o por factores de riesgo, talleres, por ejemplo, los talleres
de habilidades sociales, se hacen grupales, ¿no? A las familias, sesiones demostrativas para alimentación saludable, por ejemplo, no se hace pues para una persona, se hacen para un conjunto y se puede hacer para un conjunto de familias, no solo de las mujeres. Desde ahí empieza nuestro sesgo de género, deben hacerse para las familias, para que la familia comparta, elabore su plato saludable y aprenda la familia a comer saludable. Entonces, esos cambios tenemos que tener en el chip, ¿no? De no convocar en el ámbito rural solo a la mujer, también hacerlo en horarios en que el hombre pueda participar, en que los hijos puedan participar. Puede ser un domingo, por ejemplo, ya que van a estar en sitios lejanos y no se van a poder movilizar, cambien unas horas de trabajo por el domingo y pueden hacerlo en esos espacios para convocar a toda la familia, ¿no? Para todos estos tipos de talleres, ¿no? Entonces, es importante, como dije, es básico la educación en salud. Y respecto a las consejerías anticipatorias, después les dejo todo esto, pero solo quería comentar, por ejemplo, respecto la familia pasa por ciclos vitales. Entonces, como ya sabemos, ¿no? Como ya sabemos que pasa por ciclos vitales, ya más o menos se saben cuáles son los problemas que pueden presentarse de acuerdo al ciclo vital y, por lo tanto, qué tareas y cambios familiares deben desarrollarse. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman consejerías anticipadas. Si yo ya sé lo que lo que va a pasar, ¿no es cierto? Yo lo que hago es comunicar a la pareja, por ejemplo, lo que va a acontecer para que ellos puedan conversar del problema y poder acordar, negociar roles, normas, límites, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Fíjense, en la población, en la formación de pareja, ¿no? Ah, y eso es ojito, ¿no? Porque normalmente cuando llegan las personas, generalmente más mujeres, no llegan a decirte, pues tengo un conflicto familiar, mi esposo no se compromete con hacer cosas en la casa, no te va a decir eso. Va a venir, me duele la cintura, tengo molestias para orinar, me duele la espalda y creo que son los riñones, porque esos son los mitos de la población, ¿no? Entonces, cuando tú encuentres síntomas inespecíficos que no tienen explicación clínica, ¿no? Incluso con análisis, piensa siempre en evaluar el contexto. El contexto es la familia, ¿no? Entonces, esos dolores de cabeza, esas lumbalgias, ese cansancio, hiporexia, astenia, que no tienen explicación, sí la tienen, sino que es psicosomática, ¿ok? Y cada vez lo es más, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que trabajar. Disfunciones sexuales, ¿no? Mujeres que no, o sea, hay mujeres, hemos descubierto mujeres pues que con 20 años de casada han tenido 2 orgasmos en toda su vida, ¿no? Entonces, problemas de infertilidad también, ¿no? Entonces, todas estas cosas te deben alertar. Gastritis, ahí está por las orejas, ¿no? Entonces, fíjense, no es tan infrecuente. Les cuento que en la consulta externa, el 15 a 20% de los pacientes que acuden es por problemas psicosomáticos, ¿no? Cosas que no tienen una explicación bio. Es más, hoy en día, en el marco de la espiritualidad y que está muy de moda ese desarrollo de las medicinas holísticas, se está considerando mucho que los problemas psicosociales te llevan a enfermedades físicas, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Ya hay estudios científicos al respecto, ¿no? Que ahora nos demuestran que eso es real, ¿no? Estimada Entonces, fíjense, doctora, 2 minutitos, por favor. perfecto, sí, ya estoy por acabar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las tareas en esta etapa de la vida, cuando recién se inician, comprometerse con un sistema nuevo. Veníamos de otra familia. Negociar en la intimidad, reordenar las relaciones, ¿no? A veces empiezan los pleitos hasta si vamos a pasar la Navidad en la casa de tu mamá o en la casa de la mía, ¿no? Entonces, establecer relaciones mutuamente satisfactorias. Lo que pasa es que cuando la balanza está en desequilibrio, empiezan las crisis o la somatización. ¿Ok? Cuando la balanza está en equilibrio y hemos llegado a una negociación equilibrada, obviamente la pareja va a estar saludable, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Así hay tareas y problemas en cada una de las etapas de la vida. Y entonces en esto también apelo a que ustedes empiecen a desarrollar competencias en este sentido. Por lo menos no a ser psicoterapeutas, ni a ser psicólogos, ni a ser médicos de familia, pero sí a detectar por lo menos para que sea otra persona especializada la que haga las intervenciones. Y si a ustedes les gusta, también pueden construirse, desarrollar competencias en el ámbito y trabajar con sus familias. ¿Ok? Entonces,
Esos son los 12 consejos para gozar de buena salud. Yo no los voy a repetir, ustedes lo van a tener en la presentación, muy de la mano con los que hemos visto en prosa, en los ejes temáticos desde el 2005 y que no han cambiado mucho, ¿no? Por diferentes aspectos y son en los que ustedes tienen que trabajar e incidir en el marco local. ¿Ok? Entonces, fíjense, recuerden que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, y cuando se han acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen, ¿no? Y recuerden que lo que ustedes tienen que hacer con su equipo multidisciplinario de salud es enseñar a las personas, a las familias y a la comunidad el autocuidado, que además es un acto de amabilidad con uno mismo y es un acto de autoestima. Los dejo con eso y cualquier cosa, cualquier duda que tengan o cualquier intervención que quieran desarrollar, pueden escribirme y yo, Yana, apoyarlos en lo que sea posible. Tengo talleres de habilidades sociales, de crianza positiva, o sea, todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, comunicación asertiva, etcétera, todo lo tenemos desarrollado desde el área de atención de los adolescentes en el Hospital Cayetano Heredia. ¿Sí? Entonces, si en algún momento lo consideran y también nos pueden invitar online, los podemos apoyar. Cariños y que les vaya súper bien en su salud.